Estaba en un viaje por carretera para encontrarme con un buen amigo que no veía desde hace un par de años. Acababa de comprar una casa en Ciudad de México, así que era una excelente excusa para pasar un tiempo juntos y ponernos al día en la vida. El viaje era de 10 horas desde donde vivía, y debido a los horarios de trabajo, terminé saliendo de casa a las 8 p.m. para conducir durante la noche y llegar alrededor de las 6 a.m. Estaba cansado por haber trabajado todo el día antes de salir, y estar solo en la carretera dificultaba mantener los ojos abiertos. Sabía que iba a ser una lucha, pero después de unas horas de conducción, estaba teniendo más dificultades de las que había anticipado. Para la 1 a.m., estaba volviéndose peligroso lo cansado que estaba, así que planeaba detenerme en el próximo pueblo y encontrar un estacionamiento para descansar unas horas. Sin embargo, al continuar conduciendo, no había nada más que carretera durante millas y millas. Debo haberme quedado completamente dormido porque lo siguiente que supe estaba a medio camino en una zanja, frenando bruscamente. Afortunadamente, me desperté a tiempo para evitar chocar contra árboles o causar daños graves a mi auto, pero estaba muy fuera del lado de la carretera. Después de tomar un momento para recogerme, salí y evalué la situación. Estaba muy oscuro afuera, con solo las luces de mi auto proporcionando luz, pero la situación no se veía bien. Había girado unos metros fuera de la carretera en una zanja empinada que separaba la carretera del bosque. Caminé hasta la carretera y miré en ambas direcciones, pero estaba completamente oscuro en ambas direcciones, sin signos de nada cerca. Tratando de mantener la calma, volví a mi auto e intenté retroceder fuera de la zanja, pero ni siquiera se movió. El ángulo en el que estaba mi auto no le daba ninguna tracción a las llantas traseras. Saqué mi teléfono y por algún milagro tenía una barra de señal. Llamé al 911 y aunque la conexión era intermitente, logré transmitir el mensaje. Me dijeron que podrían enviar a un oficial con una grúa para ayudarme en unas 2 horas. Esperé en mi auto por un tiempo, mirando entre la carretera y el bosque vacío a mi alrededor, sintiéndome un poco inquieto a medida que pensaba en lo remoto que estaba. Después de unos 30 minutos, me recosté en mi asiento e intenté dormir un poco, pero la situación me tenía demasiado nervioso para conciliar el sueño. Me incorporé y miré alrededor nuevamente, sin ver luces en la carretera. Justo antes de apartar la mirada, apenas distinguí una forma al otro lado de la carretera, a unos 20 o 30 pies de mi auto, un camión estacionado con todas sus luces apagadas. Nunca escuché ni vi que se acercara, pero sabía que no estaba allí antes. Era demasiado oscuro para ver detalles, pero sabía que la policía habría encendido sus luces seguro. Entonces, ¿por qué este camión estaba detenido aquí, justo a mi lado, en medio de la nada, con todas sus luces apagadas? Lo miré durante al menos 5 minutos sin ver movimiento ni señales de que alguien estuviera dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí llamar a la policía para obtener una actualización sobre su ubicación. Pero justo cuando me giraba y alcanzaba mi teléfono, una figura estaba parada en la ventana del lado del pasajero. Estaba mirando directamente hacia mi auto, con ojos sin alma que mostraban que no tenía la intención de ayudarme. El impacto de todo me dejó congelado de miedo. El hombre luego rodeó mi auto y me miró de nuevo a través de mi ventana. Verlo a solo un pie de distancia con solo el delgado vidrio entre nosotros fue lo más aterrador que había sentido. El hombre probó la manija de la puerta un par de veces antes de decir algo en voz baja y golpear la ventana con frustración. Luego se dio la vuelta y dijo algo en otro idioma, como si estuviera diciéndole a alguien que hiciera algo. Luego volvió a mirar a través de las otras ventanas. Estaba en pánico total, respirando con fuerza y preparándome para lo que fuera que sucediera después. Pero luego escuché y vi el camión alejarse rápidamente. El hombre junto a mi auto miró sorprendido y corrió hacia la carretera. Después de un segundo, corrió rápidamente más allá de mi auto y desapareció en el bosque. Momentos después, vi luces rojas y azules parpadeando a lo lejos. Le conté al oficial lo que había sucedido, pero por supuesto, el hombre y quien sea que estaba en el camión se habían escapado sin dejar evidencia, excepto las inquietantes huellas de zapatos que se dirigían hacia el bosque. A pesar de todo, llegué a casa de mi amigo sano y salvo después, pero no ha habido ninguna actualización sobre los hombres. Siento que apenas escapé de algo terrible por momentos antes de que sucediera.
Tomé un trabajo en una popular pizzería el año pasado para los turnos de la tarde después de la escuela. Solo quería ganar algo de dinero para pagar mis malos hábitos alimenticios, y este era un lugar familiar, así que no dudé en tomar el trabajo. Era un lugar relajado para trabajar y la mayoría de los demás empleados eran estudiantes como yo. Esto sucedió en uno de mis turnos de los viernes, y aún ha sido la única extraña ocurrencia que me ha sucedido en el trabajo. Acababa de recoger un par de pedidos para entregar y había cogido el auto para empezar a dirigirme a la primera dirección. En noches ocupadas, generalmente recogíamos varios pedidos y los entregábamos en un solo viaje para ahorrar tiempo, así que esto no era nada inusual. Ingresé la primera dirección y comencé a conducir durante los 10 minutos. Era poco después de las 10 p.m., así que las carreteras estaban despejadas y pude relajarme un poco. Vale la pena mencionar que no vivía en una ciudad enorme, sino en una ciudad más pequeña y antigua, por lo que la mayoría de las casas estaban deterioradas y viejas, pero era normal para la zona. Cuando llegué a la dirección, era como todas las demás. Era una pequeña casa de una planta con arbustos descontrolados alrededor. Recogí la pizza, subí al porche, golpeé y esperé a que respondieran. Di unos minutos antes de llamar al teléfono celular del cliente que habían proporcionado, pero fue directo al buzón de voz. Todavía tenían que pagar, así que no podía dejarlo en el porche y después de esperar casi 5 minutos, volví a mi auto y busqué la siguiente dirección. Justo cuando lo leía, sin embargo, era extrañamente familiar. Estaba en la misma calle, pero al mirar alrededor, esta calle no parecía tener ninguna otra casa. Había otra carretera que se conectaba, pero podía ver claramente que había una barricada bloqueándola. Después de buscar la dirección en múltiples aplicaciones de navegación, obtuve la misma respuesta, que estaba al final de esa carretera sin salida. Conduje mi auto hasta la barricada, que era solo un par de conos con una viga de madera entre ellos, y a lo lejos, con las luces de mi auto, pude ver otra casa. Miré de nuevo la barricada y no estaba claro si era un bloqueo de carretera oficial o simplemente algo casero que habían instalado para mantener alejados a los vendedores o el tráfico no deseado. Saqué mi teléfono y llamé al cliente, que aún más extraño tenía el mismo número que el pedido anterior, pero esta vez respondieron. «Oye, tengo una entrega de pizza para ti, pero la dirección que tengo está bloqueada», le dije. El hombre respondió carismáticamente, disculpándose y diciéndome que simplemente levantara la viga de madera de los conos y condujera por la carretera. Se quejó de personas molestas que confundían su entrada con una carretera pública y se disculpó una vez más antes de colgar. A regañadientes levanté la viga de madera y la puse en el suelo, luego conduje por la entrada de grava. Al llegar, vi que una luz estaba encendida en la planta baja y una figura estaba en la ventana mirando entre las cortinas. Salí y le di un pequeño saludo mientras caminaba hacia la casa. Cuando llegué al porche, esperé a que abrieran la puerta, sabiendo que me habían visto acercarme, pero después de 30 segundos, no contestaron. Empecé a sentirme un poco incómodo y una extraña sensación incómoda. Retrocedí y llamé al cliente, pero esta vez fue directo al buzón de voz de nuevo. No sé si fue paranoia o algún sexto sentido, pero tuve la urgencia de volver directo a mi auto y conducir lejos. Cuando llegué al final de la entrada, tuve que frenar bruscamente. La viga de madera se volvió a colocar en los conos, bloqueando la carretera. Rápidamente salí y la derribé, saltando de nuevo a mi auto y conduciendo fuera de allí. Si las cosas no eran lo suficientemente extrañas, mientras salía de la carretera, vi el destello de luces traseras encendiéndose detrás de mí, siguiéndome durante varios minutos hasta que llegué a la carretera principal. Desde lo que pude ver, nunca abandonaron el vecindario. Cuando regresé a la pizzería, le conté a mi gerente, quien llamó a la policía por mí, lo que admito que no habría hecho yo solo. Aún así, no encontraron nada. Resultó que las 2 casas a las que se ordenaron las pizzas estaban vacías, casas desocupadas que ni siquiera estaban en venta ni nada. Hasta el día de hoy, no sé si fue solo una broma enferma sin daño previsto o si estaban planeando algún ataque horrendo, pero afortunadamente mi instinto me salvó de tener que descubrirlo. Conduzco una furgoneta para el trabajo, entregando productos a algunas tiendas familiares alrededor de mi ciudad. En una noche, hace solo 4 meses, estaba en mi ruta entre 3 tiendas para realizar algunas entregas después del horario de cierre.
Eran alrededor de las 11 p.m. y acababa de terminar la última entrega de la noche. Desde allí, el almacén donde tenía que dejar la furgoneta estaba a 30 minutos de distancia. Conduje durante unos 5 minutos hasta que un automóvil se detuvo detrás de mí en un cruce. No había otros autos, solo yo y ellos. Cuando el semáforo se puso verde, comencé a conducir, y no fue hasta unos minutos más tarde que me di cuenta de que seguían justo detrás de mí. Conducía una furgoneta grande y lenta, así que la mayoría de las personas simplemente me adelantaban, pero ellos no lo hicieron. No estaba preocupado ni nada, pero era extraño. A medida que continuábamos conduciendo, sus luces delanteras se volvían cada vez más brillantes hasta que estaban tan cerca que la luz estaba siendo bloqueada por la parte trasera de mi furgoneta. Debían estar a solo 1 o 2 pies de mi parachoques. El carril junto a nosotros estaba abierto, así que podrían haberme adelantado fácilmente, pero en lugar de eso, eligieron seguirme de cerca, lo que comenzó a ponerme nervioso. Reducí la velocidad en un letrero de parada y planeaba girar solo para alejarme de ellos, pero justo cuando me detuve, el automóvil detrás de mí chocó contra mi furgoneta. El choque no fue grave, pero fue suficiente para sacudir toda la furgoneta y empujarme hacia adelante un poco, lo que sabía que debía haber causado algún daño. Puse mi furgoneta en estacionamiento, me desabroché a punto de salir para ver el daño, pero un hombre ya estaba en mi ventana. Estaba sonriendo y haciendo señas para hablar conmigo. Abrí la puerta y, al salir, vi a otros 2 hombres en la parte trasera de mi furgoneta, ambos mirándome. El hombre comenzó a dar excusas mientras caminábamos hacia el parachoques, pero se volvió evidente que estaba muy ebrio. Sus palabras eran difíciles de entender, y no parecía preocuparse mucho por haber chocado contra mí. Los otros hombres también parecían intoxicados solo por cómo se movían, pero no estaba seguro. Mi furgoneta y su automóvil parecían mucho peor de lo que pensé. Le pedí al hombre su seguro y fui a buscar el mío, pero cuando regresé me di cuenta de que ninguno de ellos se había movido. Volví a preguntar por su seguro, pero todos me miraron sin decir nada. Hubo un momento en que los miré mientras me miraban en silencio, antes de que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Me di la vuelta para correr hacia mi furgoneta, pero instantáneamente escuché todos sus pasos acercándose por detrás. Ni siquiera llegué a la puerta, antes de que uno de ellos me agarrara y me empujara contra el costado de la furgoneta. El que me sostenía hacía amenazas mientras los demás iban y venían amontonando todo en su automóvil. Después de 1 minuto con mi cabeza presionada contra el costado, me empujaron y empezaron a obligarme a caminar hacia su automóvil. Los demás terminaron de tomar lo que pudieron y se subieron al automóvil, diciendo al hombre detrás de mí que se apurara mientras abría la puerta trasera e intentaba empujarme dentro del asiento trasero. Sabía que si permitía que me metieran en ese automóvil, probablemente nunca me volverían a ver. Puse toda mi fuerza en resistirme, haciendo todo lo posible para dificultarles meterme. Después de una lucha de 20 segundos me lanzaron y entraron ellos mismos. Luego se fueron. Me levanté y corrí para agarrar mi teléfono desde la consola central y llamé a la policía. Los hombres que me atacaron no pudieron ser identificados y aún no lo han sido. Fue difícil decir si fue un ataque único de borrachos o algo que ya habían hecho antes. También es un misterio qué planeaban hacer al llevarme en el automóvil con ellos, pero creo que todos sabemos cuál habría sido el resultado más probable.